Bienvenidos a la Iglesia del Nazareno Más que Vencedores. Dispón tu corazón a un encuentro significativo con nuestro Creador. Amados hermanos y amigos invitados, para mí es un placer muy especial dar a cada uno de ustedes la más cordial bienvenida a esta actividad de representación pastoral y pedirle al Señor que todo lo que hagamos sea para bendición de sus vidas. Gracias. Todos los sábados a las 7:30 de la noche te invitamos a nuestra célula de hombres por medio de la plataforma Zoom. El link de invitación se envía al grupo de WhatsApp. Y recuerda que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Conéctate. El estudio de la Biblia capacita, confronta, desafía y edifica. Únete cada domingo con el pastor Alfredo San José en nuestra escuela bíblica dominical a las 10 de la mañana. Recuerda descargar las guías de estudio a través de nuestros grupos de WhatsApp y descubre a través de las lecciones de la Biblia el camino que debes seguir para traer éxito a tu vida. Hoy más que nunca es necesario buscar con todo el corazón la presencia de Jesús. Conéctate con nosotros cada domingo a las 10:45 de la mañana en nuestro servicio general. Tendremos tiempos de alabanza y palabra de Dios que transformará tu vida y la de tu familia. Estamos seguros que Dios hará algo nuevo e increíble en ti. Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí. Y la iglesia infantil es el espacio ideal para que tus hijos se acerquen a Jesús y disfruten todo lo que el Padre ha diseñado para ellos. Así que mantente conectado cada domingo porque al finalizar nuestro servicio general comienza nuestro servicio infantil. Sube el volumen y disfruta de buena música, actividades y palabras que instruirán a los niños en el camino del Maestro. En estos tiempos, nuestra confianza y fidelidad al Señor se demuestran al ser generosos. No olvides aportar a la obra de Dios siendo fiel con tus diezmos y ofrendas. Recuerda que cada aporte es un medio para que otros conozcan a Jesús y sus vidas sean cambiadas. Toma nota de nuestros números de cuenta y recuerda notificar tu aporte. Bendiciones. Y que escuches
Bendiciones, amados hermanos, qué gusto acompañarles en esta nueva experiencia de jueves por la noche. La semana pasada te comentamos que en este nuevo año 2021 pues queremos hacer un énfasis especial en el estudio de la palabra de Dios. Realmente sabemos que ella es viva, que es eficaz y que trae mucha bendición a la vida de aquellos que se dedican conscientemente e intencionalmente al estudio de la misma. Así que hemos querido dedicar estos tiempos, ¿verdad?, de jueves por la noche para estudiar la palabra de una forma bien especial, de una forma en la que podamos realmente escudriñar, ¿verdad?, cada verso, escudriñar cada palabra, ayudándonos así a comprender más el corazón de Dios y sin lugar a dudas a acercarnos más al cumplimiento de su voluntad. La semana pasada te conté que durante este mes de enero vamos a estar trabajando una serie llamada La Palabra y vamos a estar estudiando literalmente eso, cómo se conformó la Biblia que hoy conocemos, que tenemos en nuestra mano, cuáles son los principios que la acompañan para estudiarla efectivamente. Y lo que queremos, sin lugar a dudas, es aumentar tu confianza en saber que esta es la palabra de Dios. Y cuando tú la reconozcas así en tu corazón y en tu mente, entonces vas a apreciarla más, vas a estudiarla con más ahínco y sobre todo vas a aprovecharla y practicarla como Dios quiere que lo hagas. Así que bienvenido entonces a este nuevo tiempo de estudio bíblico y vamos entonces al estudio número 1. La semana pasada tuvimos la introducción y hoy vamos con el estudio número 1 y el nombre es La Palabra es Relevante. La palabra es relevante. Y la semana pasada iniciamos, ¿verdad?, con esta serie hablando de 3 utilidades que encontramos en la palabra del Señor. Quiero recordártelas. La primera de ellas es para no caer en tentación. Si la Biblia es útil para no caer en tentación, estuvimos hablando acerca del episodio de Jesús en el desierto y su tentación y cómo usando la palabra Él pudo vencer la tentación del enemigo. También estuvimos hablando de que la palabra es útil para abrir puertas a bendición. Y ahí estuvimos recordando cómo Pedro le dice a Jesús, en tu palabra echaré la red, y pudo entonces ser testigo de un milagro. Y aunque en ese episodio la palabra no estaba escrita, sí nos enseñó que la palabra de Dios es autoritativa y que cuando hacemos caso a lo que ella nos demanda, entonces vamos a tener bendición en nuestra vida. Y por último, aprendimos que la Biblia es útil para conocer y hacer la voluntad de Dios. Y te recuerdo que aquel que oye y hace es comparable a un hombre que edifica su casa sobre la roca. Y aunque vengan tempestades, vientos, dificultades, va a permanecer firme. Así que sin lugar a dudas la Biblia es un tesoro y esperamos que estas utilidades que hablamos la semana pasada ya despertaran en ti ese anhelo por aumentar tu relación diaria con la revelación escrita. Porque quiero recordarte esto. La vida cristiana no se debe tratar solo de momentos aislados en tu semana. Te invito a que no te conformes. No te conformes con una palabra que recibes el domingo o incluso con esta palabra que estás recibiendo ahora los jueves por la noche. Yo quiero invitarte a que tú puedas día a día escudriñar la palabra porque es un regalo de Dios para ti, es un tesoro que te ha sido dado y espero que con esta serie y con lo que ya hablamos la semana pasada se haya despertado en ti ese anhelo por buscar más de Dios a través de las Escrituras. Sin embargo, yo entiendo que el hecho de que algo sea útil no significa que sea importante. Y sabes algo, la semana pasada quedó claro que la Biblia es útil. Pero tengo una pregunta que hacerte en esta ocasión. Y la pregunta es esta. ¿El estudio de la Biblia es realmente importante para ti? Porque te repito, el hecho de que reconozcamos que algo es útil no significa que realmente para nosotros sea algo importante. Así que en este estudio lo que queremos es aumentar tu concepto de la relevancia de las Escrituras para hacerla importante para ti. Te repito, lo que queremos en el estudio de esta noche es aumentar en ti el concepto de la relevancia de la Biblia. Queremos hacer que puedas comprender cuán relevante, cuán realmente impactante puede ser la Biblia en la vida del ser humano. Y de este modo tú puedas aumentar en tu corazón la importancia que ella tenga para tu vida. Y lo vamos a hacer respondiendo a 2 preguntas. Primero, ¿cuáles son las características de la Biblia? Y la segunda, ¿qué hace la Biblia en la vida del creyente? Así que entremos en materia de una vez y hablemos de las características de la Biblia. Y en primer lugar,
quiero contarte que la Biblia es dulce. Así lo dice la palabra. Quiero leerlo contigo. Vamos al Salmo 19:10, el Salmo 19:10, que dice: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y la que destila del panal. Y este salmo está hablando acerca de la palabra de Dios y lo compara y dice que ella es dulce como la miel que destila del panal. También en el Salmo 119, que es un salmo que también nos habla acerca de la palabra de Dios, es el más extenso y realmente es maravilloso cada uno de sus versículos. En el Salmo 119, versículo 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Y sabes algo? Me llama la atención que la Biblia hable de sí misma como algo dulce, porque los estudios científicos revelan que cuando una persona prueba el azúcar, por ejemplo, se mandan señales al cerebro activando el sistema de recompensa a través de la segregación de dopamina. Cuando una persona prueba algo dulce, miel, azúcar, el sistema de recompensa en su cerebro se activa y se segrega dopamina. Y la dopamina es una sustancia química que interviene, dice, en los receptores de placer del cerebro. Cuando se libera dopamina, generalmente, se hace o se libera en situaciones placenteras. Cuando haces algo que te gusta mucho, se libera dopamina, se libera esta hormona en tu cerebro que te hace sentir placer, te hace sentir bien, te hace sentir a gusto. Y esta liberación de dopamina en tu cerebro te estimula a buscar más de aquello que te ha proporcionado esa sensación. Y yo creo que para nosotros es claro lo que estamos hablando. Cuando algo te gusta mucho, te sientes también al probarlo o experimentarlo, vas a querer buscar más de eso. Así que lo que la Biblia está afirmando es que su lectura, cuando tienes una relación con la palabra de Dios, eso te hace sentir tan bien, eso te va a hacer sentir tan a gusto, que te va a dar una felicidad y va a provocar que tú quieras más y más de ella. Ahora, a diferencia de la azúcar literal, el exceso del consumo de azúcar, de cualquier cosa dulce, va a traer un daño a tu organismo, ¿verdad? Ese exceso va a traer daño a tu organismo, pero la palabra no. Por eso no está diciendo que ella es azúcar, sino que es como, ¿verdad?, la miel que destila del panal. Tú puedes probar lo placentero y disfrutar el estímulo de leer la palabra, te va a dar felicidad, te va a dar gozo, pero nunca te va a dañar. Y más bien el exceso de consumo de palabra lo que va a traer es más y más bendición a tu vida. Así que me encanta que la palabra de Dios se describa como algo dulce, porque literalmente nos está hablando de eso que te va a producir placer, eso que va a estimularte a sentirte a gusto, placentero y lleno de gozo. Así que ya lo sabes, la palabra es dulce. Una segunda característica es que la palabra es firme. Y tal vez alguno dice, pero ¿cómo puede ser dulce y firme? Y la verdad es que la firmeza de la palabra, que ya lo vamos a ver en un texto, nos va a hablar acerca de esa autoridad que tiene sobre tu vida y cómo tú vas a realmente experimentar una relación con ella que te puede amoldar a hacer la voluntad de Dios con toda la firmeza que necesitas. Quiero que vayas conmigo a Juan, capítulo 12, versículo 48. Mira lo que dice la palabra de Dios. Juan 12, 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La palabra es la que juzgará. Y sabes, estas palabras de Jesús nos enseñan o nos llevan a entender que la Biblia no simplemente es un libro de historias o de poesía, sino que también es un libro que simboliza o es la base de nuestro juicio. En otras palabras, es nuestra ley. La palabra es nuestra ley. Y la ley, por definición, es firme en cuanto a la obligatoriedad de su cumplimiento. Cuando tú escuchas acerca de una ley, tú sabes que la ley está acompañada de la obligatoriedad de su cumplimiento. Ninguna ley está escrita para ser rota per se. Ninguna ley está escrita para que nosotros la ignoremos o no le prestemos atención. Cuando se promulga una ley, sabemos que tenemos que cumplirla.
cuánto más la ley del Señor. Y Jesús está diciendo acá, el que oye pero no hace las cosas, tiene quien le juzgue. La palabra que he predicado, ella le juzgará en el día postrero. Y sabes algo, esta Biblia que estamos estudiando, esta palabra de Dios, que está llena de consejos, que está llena de promesas, sí, que está llena de palabras inspiradoras también debe ser vista como la ley de nuestra vida. Es la voluntad de Dios no simplemente para ser conocida, sino para hacerla. Así que quiero que entiendas algo. En el día que dice la palabra, vamos a estar frente al tribunal de Cristo y vamos a comparecer frente a ese tribunal. La palabra será el medio para juzgar nuestras acciones en el paso por esta tierra. Así que, viéndolo de esta forma, a mí me parece que es muy necesario que prestes atención a lo que ella dice, a que realmente con ahínco te dediques al estudio profundo de las Escrituras, porque ellas van a ser el patrón a seguir para estar en el centro de la voluntad de Dios o para no estarlo. Por ella seremos juzgados. Así que, hablando de características, vemos su dulzura, pero también vemos su firmeza. Una tercera característica es que la palabra es verídica. Es verídica. Vamos a ir a Juan, capítulo 17, versículo 17. Mira lo que dice Jesús cuando está orando por sus discípulos. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Me encanta. Me encanta eso porque está hablándonos en pocas palabras de una profundidad enorme en cuanto a lo que la Biblia es para el creyente. Todo lo que la Biblia, lo que nos ha sido revelado en la palabra es verdad. Te repito, todo lo que ha sido revelado es verdad. Y esto, el entendimiento de la verdad de la palabra debería llevarnos a dos reacciones o a dos acciones. Número uno, a creer. Si lo que la Biblia dice es verdad, inmediatamente se supone que tú tienes que creer en lo que la Biblia dice. Entonces tenemos que confiar que todo lo que la Biblia dice que ha pasado, realmente pasó. Todo lo que la Biblia dice que ha pasado, pasó. Pero también todo lo que dice que pasará, va a pasar. Si tú crees que lo que está escrito es verdad, entonces tienes que entender que toda la historia no son inventos de hombres, sino que son historias reales. Y que las palabras de profecía que aún no se han cumplido también tienen el peso de la verdad sobre ellas. De modo que hacemos bien en estudiarla para saber cuáles son los acontecimientos futuros. Pero además de creer en la palabra porque es verdad, según lo que Jesús acaba de decir, quiero repetirlo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dice santifícalos. Y eso es algo más que hace la palabra. Eso es algo más que hace la verdad de las Escrituras, santificar. Este verso apunta a la idea de que la verdad de la palabra nos santifica. Y quiero recordarte que a la luz de las Escrituras, la santidad o la santificación tiene una doble perspectiva. Tiene una perspectiva hacia ser apartado de lo inmundo, apartado para Cristo, pero también la Biblia lo describe en el Nuevo Testamento como un proceso de purificación. Cuando Jesús ora por sus discípulos y dice, Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús está diciendo, Señor, a través de tu revelación, ayuda a estos mis hermanos a ser apartados de la contaminación de este mundo y ayúdalos en su proceso de cada día ser más puros y más santos. Es decir, que la palabra que es verdad tiene ese efecto. Cuando tú eres una persona que diariamente dice, yo voy a tener este momento, voy a estudiar la palabra, o voy a leer la Biblia y voy a meditar en ella. Cuando tú eres una persona que hace ese ejercicio a diario, eso te va a ayudar a ser una persona que va a estar siendo apartada en su carácter, en sus anhelos y en su forma de este mundo caído y lleno de pecado, y va a estar más cerca de aquello que está en Cristo. Mira, Spurgeon, que es uno de los teólogos del siglo anterior más conocidos, dice, la operación de la verdad sobre la mente es separar al hombre del mundo para el servicio de Dios. En otras palabras, lo que la palabra hace en la vida del creyente es apartarlo de los estándares del mundo, de los moldes de este mundo, para que pueda servir a Dios como es debido. Quiero recordarte lo que Pablo escribió en Romanos capítulo 12, versículo 2, diciendo, no te conformes a este siglo,
a este mundo, no te conformes al esquema de pensamiento de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de tu entendimiento. ¿Y cuál es la fuente de renovación de nuestra mente? La palabra de Dios. Mientras tú vas a la palabra, día a día, ella va transformando tus esquemas de pensamiento y te van alejando de los estándares del mundo y acercándote a los estándares divinos. En otras palabras, las mentiras de una buena vida sin Cristo son erradicadas a través de la verdad extraordinaria de las Escrituras. Esa mentira que le venden al mundo diciendo que sin Cristo se puede vivir mejor, son erradicadas esas mentiras a través de la palabra del Señor. Así que hemos dicho 3 características: es dulce, es firme y es verídica. Y quiero darte una cuarta, y es que es transformadora. Transformadora. El Salmo 19, versículos 7 y 8, quiero que volvamos allá al libro de los Salmos. Salmo 19, versículos 7 y 8. Mira lo que dice la palabra: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. En este sentido, en el sentido bíblico, ¿verdad? Podemos encontrar un impacto transformador en estas expresiones. Hay 4 expresiones que dice este salmo. Dice que la palabra convierte el alma. Convierte el alma. La palabra es el medio para la conversión. El libro de Romanos, que es un tratado teológico sobre la conversión del ser humano en Cristo y su fe, nos dice que en el Evangelio se revela el medio que justifica, y es la fe, pero que en la palabra se revela ese mensaje de fe. Así que la palabra tiene la capacidad de transformarte convirtiendo tu alma. Segundo, dice que hace sabio al sencillo. La palabra enseña principios que mejoran significativamente nuestro paso por la tierra. Cuando tú lees la palabra, adquieres principios para vivir mejor. ¿No quieres tú eso para tu vida? ¿No quieres tú tener estándares de pensamiento y esquemas de pensamiento que realmente sean sabios para que tu paso por esta tierra sea el mejor? La palabra te los da. También dice que la palabra alegra el corazón. Así que el triste encuentra en la palabra una fuente de gozo. Cuando tú lees la palabra vas a encontrar hasta sobrenaturalmente una fuente de alegría en tu corazón. Y es el fuego de ese Espíritu Santo ardiendo en ti porque estás llenándote de la palabra de Dios. Y en cuarto lugar dice que alumbra los ojos. Y esta expresión apunta a la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Dice, alumbra los ojos. O sea, yo soy capaz de entender lo que está bien y lo que está mal para reaccionar adecuadamente ante lo que está mal, alejarme, y ante lo que está bien, abrazarlo. Así que si vemos estas expresiones, convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos, está hablando de una palabra poderosa para transformar la normalidad de una vida en una vida extraordinaria. Así que si te das cuenta, hasta el momento hemos hablado características de la palabra que son únicas en ella. O por lo menos la palabra es la única que puede traer todas esas características al mismo tiempo. Es dulce, es firme, es verídica, que puede santificarte y además es transformadora en muchos aspectos de tu vida. Ahora, te dije al inicio de este estudio que el anhelo era que tú pudieras elevar tu concepto de relevancia de la Biblia para que le dieras más importancia y pudieras provocar en ti más acciones para leerla, meditarla y buscar el corazón de Dios a través de ella. Y aquí lo que estamos hablando es que realmente la Biblia es poderosísima, es increíble. ¿Qué otra fuente en esta vida o qué otro medio vas a encontrar que pueda ser dulce para tu vida, que te haga sentir feliz, que además te indique cabalmente cómo vivir para agradar a Dios, que además de eso logres santificarte, alejarte de los estándares del mundo y acercarte más a Dios, y que además transforme tu vida convirtiendo tu alma, haciéndote sabio, alegrando tu corazón y alumbrándote los ojos? O sea, no hay en el mundo, no existe otro medio y otra fuente que pueda hacer todas estas cosas, solamente la palabra de Dios. Y lo lamentable es que aún nosotros, entendiendo todas estas cosas, muchas veces nuestra relación con las Escrituras es muy pobre.
Nos conformamos con recibir una palabra el domingo, con ver algún video o con recibir una imagen con un texto bíblico en nuestras redes sociales y creemos que eso es suficiente. Pero ¿sabes algo? Tenemos una fuente de riqueza para ser aprovechada. Ahí está para nosotros. Pero te dije al inicio que iba a responder 2 preguntas, sus características, pero también iba a hablarte de qué hace la Biblia. Y quiero hablarte de esto rápidamente. ¿Qué hace la Biblia? En primer lugar, la Biblia dice sobre sí misma que ella es capaz de dar vida. Ella da vida. Deuteronomio 8:3, quiero leerte ese texto ahí en la ley de Moisés. Deuteronomio 8:3, dice la palabra así. Hablando de lo que Dios hizo en el desierto por Israel, dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Sí, ¿recuerdas esa palabra? Es la primera que usó Jesús en la tentación en el desierto ante Satanás, diciendo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando hablamos de vivir, cuando hablamos de este vocablo en la palabra vivirá, no se refiere al término biológico. No se refiere que la palabra es capaz en sí misma de levantar a un muerto o de darle vida a un recién nacido. No está hablando del término biológico, sino de la plenitud de la vida. La palabra da vida. Cuando tienes una relación con ella, encuentras la plenitud de tu vida. ¿Y por qué? Pensemos un poco, ¿por qué? Porque ella es la fuente, la revelación del corazón de Dios, de tu creador. Quiero que lo entiendas. Es tu creador. ¿Y quién puede responder al propósito de tu vida sino el que te creó? ¿Quién puede conocerte más que Dios, que es tu creador? Si buscas el sentido de la vida, no tiene lógica que vayamos a la fuente de vida. Y la palabra es la revelación de ese creador, la voluntad expresa y escrita para nosotros de ese que nos hizo. Así que la palabra da vida, da plenitud. Un comentario bíblico que leí hace poco explica que este término vivificar se trata de confrontar, tonificar, vigorizar, reanimar, fortalecer, vivificar, consolar, aliviar, reconfortar. Todo eso hace la palabra de Dios. Lo segundo que hace es que revela nuestras intenciones. Vamos a ir a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 12, y dice la palabra de esta manera: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Algo más que hace la palabra es enfrentarte contigo mismo y con tus intenciones. Ella va a revelar lo que está mal dentro de tus esquemas de pensamiento para ayudarte a corregirlo. Cuando tú lees la Biblia, vas a enfrentarte a los anhelos de Dios en contraposición a tus propios anhelos. Y te vas a dar cuenta y se va a revelar a tu vida cosas que tal vez no están correctas dentro de ti. Y eso va a suceder, y el ejercicio de la lectura de la Biblia en este sentido va a corregirte para que puedas avanzar conforme al corazón de Dios. También la Biblia nos muestra por dónde caminar. Famoso pasaje en las Escrituras, el Salmo 119, 105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es un famoso texto. Pero ¿sabes algo? No nos habla simplemente de la capacidad de la Biblia para mostrarnos por dónde vamos. Escucha bien, porque alguno pudiera pensar: lámpara es a mis pies tu palabra. Es decir, la palabra me está alumbrando para mostrarme por dónde voy, por dónde estoy caminando. Pero no, la palabra no simplemente te muestra por dónde estás caminando, sino por dónde debes caminar. Cuando la Biblia dice que ella es lámpara a tus pies, es para mostrarte no solamente el camino por donde vas, sino mostrarte cuál es el camino correcto. Así que esa es una función de la palabra: mostrarte el camino correcto en toda situación. Y sabes, hay quien dice: pero es que la Biblia no habla de todos los temas, o al menos ahorita en la esfera mundial actual podemos encontrar áreas en las que tal vez no encontramos a simple vista un consejo en la Biblia, pero la Biblia da principios. Y si tú te riges por los principios de la Biblia, incluso puedes responder a los temas actuales que parece que la Biblia no habla. Así que
Busca más y más de la palabra y ella te va a indicar el camino correcto. Y por último, la palabra de Dios, ¿qué hace? Restringe nuestra fuente de creencias. Esto es interesante, restringe nuestra fuente de creencias. Quiero leerte en 1 Corintios, capítulo 4, versículo 6. 1 Corintios 4, 6. Mira lo que Pablo está hablando a la iglesia. Dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Y sabes algo, lamentablemente hoy en día muchas personas desarrollan su esquema de pensamiento, su teología, sus creencias, sus dogmas, basados en cosas extrabíblicas, basados en cosas que están más allá de la palabra. Incluso tristemente porque lo escucharon de un predicador o lo escucharon de un maestro de la Biblia o lo escucharon desde un púlpito, pero los principios que están recibiendo no están en la palabra de Dios. Y sabes algo, la palabra que hace, una de sus funciones, como te dije, es restringir nuestra fuente de creencias. En otras palabras, lo que la Biblia hace es suscribir lo que debemos creer de Dios. Nos limita a saber qué es lo que tenemos que saber y qué es lo que tenemos que entender acerca de Dios. Porque tristemente, si yo tengo un concepto de Dios extrabíblico, yo puedo tener un concepto de Dios, pero no es el Dios de la Biblia. ¿Okay? Entonces la Biblia lo que va a hacer es eso. Mientras yo más la voy leyendo, más voy conociendo a Dios, pero también voy entendiendo cuáles son esos límites de mi creencia o de mi teología. Empiezo yo a descubrir quién es verdaderamente Dios o cuál es el Dios de la Biblia y no el Dios que yo me estoy inventando y que está afectado por mi ética, que está afectado por mi cultura, que está afectado incluso por el lugar donde nací o por las fuentes de conocimiento que tuve durante toda mi vida. Hay muchas personas que creen en un Dios que se inventaron y le ponen por nombre Jehová, pero su forma de ver a Dios o lo que creen acerca de ese Dios no son realmente conceptos bíblicos, sino que son conceptos aprendidos por otras personas. Pueden ser incluso por las tradiciones, puede ser incluso por la cultura o por el propio intelecto. Y son nuestras fuentes de autoridad para interpretar quién es Dios. Y le preguntas, ¿y tú qué opinas de tal cosa acerca de Dios? Bueno, yo creo, pero ¿qué dice la Biblia? Esa es la pregunta. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Así que la Biblia hace esto, restringe nuestro sistema de creencias. Nos va a decir exactamente quién es Dios y cómo debemos concebirlo y qué debemos aprender acerca de Él. Ahora, después de analizar todos estos aspectos, hermanos, creo que ninguno debería cuestionar lo importante que es la Biblia. Y ese es nuestro objetivo en esta noche. Decirte todo lo que la Biblia hace, todo lo que la Biblia es, para que tú puedas decir, wow, es importante estudiarla, es importante meditarla, es importante meterme en ella día tras día. Sin embargo, creo que aún después de todas estas cosas que hemos dicho, lamentablemente existen personas que cuestionan o siguen cuestionando la Biblia. Y cuestionan la Biblia y su mensaje bajo la siguiente premisa: el contenido de la Biblia no es necesariamente la palabra de Dios porque fue escrita por hombres. ¿Has escuchado eso? Muchas personas, aun cuando pueden ver beneficios en la Biblia, en el estudio de las Escrituras, dudan y dicen, eso yo no lo voy a aplicar en mi vida porque eso no necesariamente es palabra de Dios, eso lo escribieron seres humanos. Y yo quisiera, para terminar en esta noche, dar una revisión fugaz, así bien rápida, en cuanto a cómo llegó a nuestras manos este libro. O sea, cómo se conformó este libro. ¿Para qué? Para que tú entiendas que esto que tienes en las manos no es el resultado de intenciones humanas, sino de Dios mismo, que revelándose al ser humano nos dejó esta joya y es su corazón escrito en palabras humanas para que podamos entenderla. Así que quiero hablarte en este punto final acerca de la formación del canon bíblico. La formación del canon bíblico. El canon de la Biblia es la lista de todos los libros que pertenecen a la Biblia. Cuando escuchas la palabra canon de la Biblia, está hablando de todo el cuerpo de libros que pertenecen a la Biblia. El autor y teólogo Wayne Grudem dice
para confiar y obedecer a Dios absolutamente, debemos tener una colección de palabras de la que estemos seguros que son las propias palabras de Dios para nosotros. Eso tiene sentido. Si tú, para obedecer a Dios o para entender que esta es su voluntad, que esta verdaderamente es la voluntad de Dios, tienes que tener confianza de que lo que está escrito aquí realmente fue inspirado por Él y ha sido dado a nuestra vida para su cumplimiento. Así que quiero hablarte rápidamente de cómo se conformó el canon del Antiguo Testamento. Y lo primero que nosotros vamos a entender que surgió como canon del Antiguo Testamento son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, dice la propia palabra, que fueron escritos por el dedo de Jehová. Las tablas y la ley de los 10 mandamientos fue escrita por el Señor. Así que por supuesto que los 10 mandamientos de entrada fueron aceptados por todos como la palabra de Dios. Fue lo primero, ¿verdad?, que fue aceptado. Sin embargo, el canon se amplió con todos los escritos de Moisés, ¿verdad? Este siervo de Dios que escribió el Pentateuco, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Todo eso lo escribió Moisés y fue aceptado como palabra de Dios. Y quiero darte la referencia de esto, y está en Deuteronomio 31, 24 al 26. Deuteronomio 31, 24 al 26. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra mí. Así que el libro de la ley es ese cuerpo, ese compendio de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, fue colocado junto al arca donde estaban los 10 mandamientos y ya era conocido como la ley de Moisés, y por supuesto era aceptado por el pueblo judío de esta forma. Luego de esto se siguen incluyendo algunos libros, y son los escritos de los profetas y de los cronistas. Todos los libros proféticos que vemos en la palabra, y además los libros de los cronistas, que son esos Crónicas, Reyes, los libros históricos, donde hombres se dedicaban literalmente al registro de todos los acontecimientos que ocurrían a los reyes y su relación con Dios, también fueron incluidos en el canon. Vamos a ver una referencia en Primero de Crónicas, capítulo 29, versículos 29 y 30. Miren lo que dice. Y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel, videntes, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad, vidente, con todo lo relativo a su reinado y su poder y los tiempos que pasaron sobre él y sobre Israel y sobre todos los reinos de aquellas tierras. Y esto que acabamos de leer se va a encontrar en todos los finales de las historias de los reyes. Los hechos de este rey están escritos en el libro de las crónicas, y todos estos textos escritos son lo que tenemos en nuestra palabra como libro de los reyes, como libro de las crónicas, y son aceptados también, o fueron aceptados por el pueblo de Israel como la palabra de Dios, pues fueron escritos por los profetas que servían a Dios en relación a los reyes, al igual que con los cronistas. Cuando llegamos ya al año 435 a.C., dice que hasta allí, ¿verdad?, que con la escritura de Malaquías no hubo más adiciones al canon. ¿Y por qué no se adicionó más al canon del Antiguo Testamento? Porque hasta allí nosotros encontramos en el Antiguo Testamento profetas o hombres de Dios sirviendo en la labor profética y revelando el corazón de Dios. Y hasta allí no se agregaron más libros al canon, ¿verdad?, hasta que llegamos al Nuevo Testamento, unos 400 años después de Malaquías, con el surgimiento, pues, del nacimiento de Jesús y los evangelios. Ahora, lo que hace concluyente que los libros del Antiguo Testamento son la voluntad de Dios y que Dios quería que formaran parte de ese canon y esa revelación para nosotros, lo encontramos en las propias palabras de Jesús, cuando Él confirma, ¿verdad?, o no cuestiona el canon, sino que lo confirma. Hay un texto, aquí vamos a dejarte la cita, donde indica que Jesús hace una referencia acerca de los profetas y los escritos, diciendo: yo no vine a abolir la ley y los profetas, sino a cumplirla. Y cuando Jesús dice estas palabras,
ya todos esos libros, esos 39 libros del Antiguo Testamento, ya habían sido aceptados por el pueblo judío y habían pasado 400 años hasta que, y un poquito más, ¿verdad? Porque ya vemos a un Jesús adulto, donde Jesús dice estas palabras. Y él dice, yo no vine a abolir la ley y los profetas. Y él está hablando de lo que ustedes saben. Él está hablando a judíos que saben de qué está hablando. Está hablando de todo ese cuerpo y es el canon del Antiguo Testamento. Jesús no lo cuestiona en absoluto. Y al no cuestionarlo, entendemos que lo está confirmando. Todo eso que ustedes conocen como ley y profetas escritos es la palabra de Dios. Y yo no vine a abolirla, sino a cumplirla. Eso es lo que Jesús dice en este tiempo. Ahora, terminemos hablando rápidamente del canon del Nuevo Testamento. Y el canon del Nuevo Testamento fue escrito principalmente por los apóstoles. Y ya eso le da la relevancia de ser palabra de Dios. Porque vemos entonces ahí a Pedro, vemos ahí a Juan, vemos ahí a Pablo sobre todo, escribiendo, ¿verdad? Toda esa revelación que Dios le estaba dando de forma, por inspiración, revelándosela para que quedara por escrito. Ahora, hay un texto bien especial que valida, por ejemplo, los escritos de Pablo, que sabemos es el grueso, ¿verdad? Del Nuevo Testamento, todas las cartas que Pablo escribió a las iglesias. Y ese texto lo encontramos en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Mira lo que dice la palabra. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y aquí es bien interesante, porque cuando Pedro menciona las escrituras, la palabra que usa es grafé. Y esta palabra grafé o escrituras se usa en el Nuevo Testamento 51 veces. Y en las 51 veces se refiere a los escritos del Antiguo Testamento. Lo que estamos viendo es que Pedro está diciendo que los escritos de Pablo, que han sido dados a él por sabiduría de parte de Dios, los pone al mismo nivel de las escrituras. Y dice, algunos las tuercen como las otras escrituras. Está diciendo que lo que Pablo ha escrito forma parte de las grafé, es decir, de todos esos escritos que son considerados como inspirados por Dios. Pedro pone los escritos de Pablo a este nivel. Y así vemos entonces que en el Nuevo Testamento vemos a los apóstoles escribiendo esa palabra de Dios y siendo aceptada por la iglesia primitiva, que es sin lugar a dudas el mayor aval de estos libros. Ya en el año 367 después de Cristo se tenían establecidos y concluyentes los 27 libros que conformarían el Nuevo Testamento. Fuera de estos libros, y vale esta acotación, surgió algo llamado la apócrifa, que era una sección de libros que tenían una relevancia histórica sin precedentes. Realmente era súper útil para el conocimiento de los tiempos en que se desarrolla el Nuevo Testamento y un poco antes. Sin embargo, no entran dentro del canon porque no llevaban en sí mismos en sus escritos teología, porque probablemente en algún punto pudiera contradecir, ¿verdad?, la revelación apostólica. Así que son libros con un valor histórico muy grande, sin embargo no fueron aceptados dentro del canon del Nuevo Testamento. Así que ya para estos primeros siglos de nuestra era vamos a encontrar los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo conformando lo que sería el canon de las Escrituras. Y te voy a expresar lo que para mí es el mayor aval de que esto es la palabra del Señor y es lo que Dios ha querido que tengamos, y es su preservación histórica. A lo largo de los siglos se han hecho muchos intentos por destruirla. Sin embargo, hoy sigue siendo el libro más impreso, más traducido y de mayor impacto en la humanidad. Yo puedo ver la mano de Dios detrás de todo. Yo puedo ver a un Dios preservando su ley, preservando su palabra, para que hoy tú también la puedas conocer y puedas vivir a través de ella. Así que, hermanos, hoy te hablé de características, de lo que la palabra hace y a grandes rasgos cómo se conformó el libro que hoy conocemos como Biblia. ¿Y todo esto para qué? Para que entiendas que es realmente importante, que es relevante y que tienes que tomar hoy una decisión. Y esa decisión es acercarte más y más a la palabra.
que día a día puedas realmente esforzarte en su estudio, de forma personal, de forma continua, que puedas dedicar tiempo a la meditación de las Escrituras, porque ellas pueden cambiarte la vida. No pueden, van a cambiarte la vida. Así que te invitamos a relacionarte en este 2021 más con la palabra, porque la palabra es viva, eficaz, transformadora, dulce, firme, verídica, santificadora. Es realmente la palabra de nuestro Dios. Y si Él la ha revelado, es para ser aprovechada. Así que espero que puedas haber disfrutado este tiempo y te invito para que la próxima semana puedas también sintonizarnos a través de las redes sociales de la Iglesia del Nazareno Más que Vencedores y que puedas seguir con nosotros estudiando en esta serie la palabra durante el mes de enero de este año 2021. Muchas bendiciones para todos y que la bendición de Dios esté realmente siendo increíblemente derramada sobre ti. Y antes de terminar en esta noche de estudio bíblico, quisiera que me acompañaras en oración para que podamos poner este estudio de la palabra en las manos del Señor, que realmente Dios pueda motivarnos, ¿verdad?, cada día a buscar su palabra y también recordar a aquellos que están en necesidad. Ora conmigo. Padre nuestro, en esta noche queremos ofrecerte nuestra adoración, nuestra alabanza, reconocer que tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Que realmente, Señor, cerca de ti estamos bien, pero lejos de ti, Señor, nuestra vida carece de sentido, de propósito y de contentamiento. Hoy hemos estudiado, Señor, la relevancia que tu palabra tiene. Señor, y te pido que tú puedas entonces abrir nuestros corazones, abrir, Señor, nuestros anhelos y potenciar nuestra búsqueda de ti a través de las Sagradas Escrituras. Que realmente, Señor, día a día nos despertemos con el anhelo de leer un poco o mucho, Señor, y meditar sobre todas las cosas y aplicar, Señor, lo que estamos estudiando. Que verdaderamente, Señor, en nuestro corazón se siembre la idea de que la palabra es relevante e importante para nosotros. Y que así cada día podamos responder a esta intención leyendo, meditando y buscando de ti. Señor, haznos ser como los hermanos sabios de Berea, que comprobaban lo que escuchaban a través de la palabra, porque ella limita lo que creemos. Así que, Señor, te pedimos que realmente pongas esas intenciones en nuestro corazón. Y también en este momento, Señor, queremos pedirte por todos los hermanos de la iglesia que están en alguna necesidad e incluso, Señor, sus conocidos y familiares. Tenemos listas de oración, Señor, por las que día a día se está orando. Y oramos para que tú puedas, Señor, tomar control de cada petición. Sea, Señor, acerca de salud o los enfermos, Señor, de COVID-19. También, Señor, los que están desempleados, oramos por nuestro gobierno. Señor, oramos, Padre Santo, por aquellos que tienen otras afecciones de salud, por la economía en los hogares, por los proyectos de cada hermano, Señor. Y oramos para que cada cosa, Señor, que está escrita en estas listas de oración, Señor, realmente puedan encontrar en ti una respuesta. Si esas peticiones, Señor, están allí, es porque personas han puesto su fe y su confianza, Señor, en ti. Y han esperado que la iglesia ore. Y aquí estamos orando, Señor. Una iglesia unida y orando, Señor. Orando tanto como podemos, Señor, con toda la fe que podemos poner. Y sabemos, Señor, que tú tienes poder para responder a todas las cosas. Así que te damos toda alabanza, toda gratitud y ponemos todo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.